una vez más Johannes Hieronymus, música del 1600 y tantos, 40 creo, 1640. Y hoy es miércoles 3 de julio del 2013. Y sin anunciar previamente el tema, porque no sé en qué forma ustedes estén más interesados en él, si anunciándolo o no, hoy voy a referirme a la esperanza. La esperanza en uno y la esperanza en otro, lo que se llama un elemento exógeno y un elemento endógeno, ya sea interno de uno o ya sea que espera uno en elementos del exterior. Y comienzo diciendo a ustedes alguna fabulilla que leí hace mucho y no sé de quién, si de Iriarte, de Samaniego, de Esopo, de quién. Bueno, se trata de que se acercaba la época de las tormentas. El pájaro aquel que tenía esposa y varios hijos y una parentela extensa, dijo a alguno de sus parientes: oye, se vienen ya las tormentas, hay que comenzar a levantar el nido para que no nos tome desprevenidos. Ve de inmediato y fórjate, trama este nido. ¿Y cómo no?, le dijo el pariente aquel. Pasaron 15 días y fue el pájaro a ver cómo había quedado el nido. ¿Nido? ¿Cuál nido? La rama del árbol donde se solía levantar el nido, vacía. Válgame, le dijo a uno de los hijos: vete de inmediato, que ya empiezan las aguas, en la temporada de aguas con todo vigor. Vete de inmediato y haz el nido. Sí, apá. Pasaron 8 días, fue el pájaro a ver el nido, la rama vacía. Ay, caramba, le dijo a la esposa: oye, estos no han hecho caso de mis órdenes, vete de inmediato y haz el nido, que ya vienen las tormentas. Fue a los 3 días, nada. Después de que todos le prometieron: sí, de inmediato vamos a levantar, vamos a hacer ese nido, nada. Y que escucha los primeros retumbos y que empieza a sentir el chisporroteo de la primera lluvia y que se va rápido al árbol, a la rama, y rápidamente también hace el nido en donde él y los suyos puedan protegerse de las tormentas que ya se nos vienen encima. Pero por fortuna, el nido es una realidad, y lo es porque el ave aquel, el pájaro, que delegó en los parientes, y más tarde en los hijos, y por último en la esposa, porque ese pájaro que delegó en ellos se dio cuenta de que de nada sirve delegar, porque no vamos a resolver nuestro problema. Entonces él asumió la responsabilidad, y al asumirla hizo lo que tenía que hacer. Y esa es la diferencia entre nosotros, quienes delegan y quienes asumen. Quienes delegan es porque no tienen seguridad en sí mismos, es porque tienen una mentalidad de adolescentes que siempre están atenidos a su papá, están atenidos a la autoridad, y cuando sienten que la autoridad no les hace bastante caso, le exigen, ¿verdad, Cecilia?, que le exigen. Y cuando el pariente, el hijo, la esposa, que dijeron vamos a hacer el nido, pero no lo hicieron, cuando ellos fallan y se da cuenta el pájaro principal, el jefe de familia, se da cuenta
de que lo fraudearon. ¡Ay! Calderón nos engañó Calderón. Pues, ¿qué querían? Es el no tener conciencia de enemigo histórico. Caramba, si el tigre me promete besando la cruz que hace con la garra, el tigre, te juro que ya no vuelvo a comer a ningún ser humano de esta localidad, ya me voy a retirar. Entonces, ¿qué vas a comer? Maicito, si me dan maicito, y si no, pues a ver si busco por ahí moloncos en la milpa, o a ver, con raicitas me voy a alimentar. Créanle. Pues sí le creímos. Y cuando se tragó a un primo mío y a una sobrinita que estaba precia, ¿qué pasó? Nos engañó Calderón, el tigre Calderón, no el gallo, que creo que ya se murió. El tigre Calderón nos engañó. Pues ¿qué esperabas? Ingenuo de ti, santa simplicidad. Esperabas que el sistema de poder, enemigo histórico de nuestro cambio histórico, te cumpla tus buenas intenciones. Caramba. Y es lo que ocurre en nuestra vida pública, caramba. Chubascos, rayos, centellas, gasolinazos, una canasta básica altísima y un aumento salarial que no llega al 5%, que no llega a 3, 4 pesos al día, 5 cuando mucho. Qué tristeza. Pero nosotros exigiéndole a la iniciativa privada, al sistema de poder en general, exigiendo que no suban los precios, exigiendo que el gobierno ponga remedio a la situación, como niños, siempre delegando siempre. Ahora que si me dicen, bueno, ¿y qué otra cosa nos queda? A ver, delegar. ¿Qué remedio nos ha dado el delegar? ¿Cuál? Se hizo una revolución 1910 contra Porfirio Díaz. Ahora sí, México, adelante, México va a ver por la justicia social. Y ahora los cándidos están embelecados y esperanzados, no con Peña, sí, reforma laboral, reforma fiscal, reforma energética, reforma educativa, reforma de comunicación por internet, esta cosa que yo no entiendo, de la televisión digital, cosas que no entiendo. Pero hay reformas, muchas reformas, y nosotros, bueno, yo no, esperanzados. Ellos se basan en nuestra mala memoria. Cuando llegó Calderón, cuando llegó Fox, cuando llegó Zedillo, cuando llegó Salinas, cuando llegó de la Madrid, cuando llegó López Portillo y Echeverría, y el hombre aquel, Díaz Ordaz, y López Tanteos, digo Mateos, no Paseos, todos ellos, cuando llegaron, va a haber un antes y un después de mi llegada al poder, y a reformar. Bien decía don Daniel Cosío Villegas, el historiador, todos ellos tienen su estilo personal de gobernar, pero en el fondo, agua de borrajas. Pero la esperanza, se dice que mientras hay vida hay esperanza. Yo digo, mientras hay esperanza hay vida, pero esperanza
en nosotros, no en los demás, porque a mí me dice la historia, a lo mejor está equivocada, me dice la historia, mira, ponte a pensar desde que llegó al poder 1824 Guadalupe Victoria, y sigue la ruta de los presidentes que han llegado al gobierno, de los funcionarios que han llegado a presidentes, al gobierno. 4 años, 6 años, 4 años, 6 años, algunos menos. Pedro Lascurain duró 45 minutos en el poder, 45 minutos. Después se los cedió, ¿a quién creen? A Victoriano Huerta. Era un trámite nada más. Bueno, 4 años, 2 años, 6 años, todos, ahora sí, de aquí pa'l real. ¿Y cuándo, carambas, se nos va a atenuar, cuando menos, esa desaforada esperanza de adolescentes? ¿Cuándo? Una y otra vez, a esperar contra toda esperanza, una y otra vez, la esperanza que no muera, una y otra vez, pero a los 5 años, 6 años, que los desilusionó el mandatario aquel, que de mandatario no tiene nada, mandatario es el que recibe el mandato y lo cumple. Una trabajadora doméstica es una mandataria. Uno es el mandante porque uno le paga, ella es la mandataria porque recibe el mandato y obedece las órdenes. Así que de mandatarios no tienen nada, pero ya se les quedó el alias. Bueno, entonces, llega el mandatario. Nosotros a creer una y otra vez a lo desmemoriado, pero que nos falló el mandatario y que les decía, Zedillo a los 20 días, el 20 de diciembre vino el famoso error, el error de diciembre. Zedillo se lo achacó a Salinas, Salinas le retrucó que fue el propio Zedillo, o más bien, primero Salinas dijo que fue Zedillo, Zedillo dijo, ¿cuál fuiste tú con los petrodólares? Ese y es otro cantar. Bueno, pero Zedillo después, poco a poco, Zedillo, Clinton, a costillas de nuestros dineros, pero en fin, Zedillo, Clinton, aliviaron la situación, todo siguió adelante. Pero algunos, a los cuantos meses o a los cuantos años, la desilusión. Pero ya viene el otro. Este nos falló, y a refugiarse el esperanzado en el pensamiento mágico. No, pues fue el azar, fue la mala suerte. Dios no lo quiso. Son los caminos de Dios y son inescrutables. Por eso nos fue mal. Te saquearon, pero ¿es el azar o fue la voluntad de Dios? ¡Qué manera de querer consolarse como chamacos! Nunca asumir, nunca. Ahí tienen, en el lamentabilísimo espectáculo de los deportes, concretamente el fútbol, a la ventolera, en donde nosotros fuimos actores principales. Juro, y que quien tenga autoridad me castigue si miento, que yo no vi ningún partido. No, a mí me aburren. Jugarlo es maravilloso, pero verlo, no vi ninguno.
Así que yo no gané, yo no perdí, yo no metí goles. Oigo, allá donde voy, donde hay algunos platicando a gritos, oigo cómo metieron goles, sentados a dos nalgas frente a la de plasma. Cómo la mala suerte no los acompañó. Creo que el equipo de México quedó por los... ¿De México? ¿Cuál México? Digo, ¿cuál equipo de México? Que quedó por los suelos, pero mala suerte. Y siempre el árbitro está en contra, caramba. Pues no que tienen un tal Chicharito y que... No, valen pal... Miren, de una sociedad de mediocres, ¿cómo carambas va a salir un crack, como le llaman, o un estadista? Yo no sé cómo Lázaro Cárdenas, claroscuros tuvo y muchos, y algunas en lo de oscuros renegridos, bueno, pero tuvo chispazos de luz, de chispazos de estadista. Yo no sé cómo le hizo la sociedad para parir un Lázaro Cárdenas. Él, porque ya los hijos, el hijo y el nieto, válgame, el hijo 1997 llegó a jefe del departamento del DF. ¿Qué hizo Cárdenas en el tiempo que estuvo allá sentado en el palacio del Cabildo, como se llame? ¿Qué hizo Cárdenas? ¿Qué hizo antes en Michoacán? ¿Y qué hizo Lázaro Cárdenas? Lázaro Cárdenas Batel, se llamó Lázaro Cárdenas, Lazarito, y eso ya es mucho. ¿Qué hizo? Mi maestro me decía, cuando yo le decía, oye, ¿por qué está tan callado Cárdenas? Se mueve a favor del petróleo contra unas reformas que son de vendepatria, se mueve López Obrador, se mueve Ebrard, se mueven ellos. ¿Y por qué tan callado Cárdenas? Y mi maestro, que es bastante mal hablado y aún mal hablado en el lenguaje gestual, dijo, pues tú sabes que Lázaro Cárdenas Batel, pues se comprometió de tal manera, hizo mal las cosas, que algunos dijeron que no se me mueva porque lo acusamos si se quiere salir del Huacal. Y entonces a Cuauhtémoc lo tienen los políticos de otro signo, de signo contrario, lo tienen, mira, e hizo así. ¿Entienden? Lo tienen así, mira, a Cuauhtémoc. Pues así sí, dije yo, así sí lo entiendo, si lo tienen así, apergollado de las amígdalas, porque si habla, le echan caballería al hijo. Todo eso, cierto o no, es la politiquería barata de nuestro país, la burocracia política, politiquera. Pero, repito, más allá de Lázaro Cárdenas, que tuvo sus chispazos de luz, ¿qué han hecho los presidentes de México? Miren a los obreros, a los campesinos, a los artesanos. 55% de los mexicanos en la pobreza. Y entonces una revolución pequeño burguesa de las clases altas y medias. El pobrerío solamente puso los muertos.
divagar, voy a leer algunas de mis notas. La esperanza también puede ser encarada desde un punto de vista irreal o de fantasía. Esto sucede cuando estamos en presencia de personas que desarrollan un alto nivel de falsas esperanzas para manejarse en su vida cotidiana. Estas falsas esperanzas suelen caracterizarse por la falta de realidad o por no poder ser aplicables en la vida de todos los días, lo cual puede fácilmente llevar a la persona a sufrir todo tipo de desengaños, sorpresas y decepciones. Pero si en eso consistiera todo. Va a llegar el día de las elecciones y van a decir, ahora sí se nos hizo, de aquí para adelante todo estará mejor. Ya lo prometió fulano, ya lo prometió sutano. Caramba, yo les digo de nueva cuenta, cuando en la caja de Pandora quedó revoloteando en el fondo la esperanza, porque cerraron aquella caja fatal de la que salieron todos los males, entre ellos toda la chuchería de Nueva Izquierda. Cuando quedó allí revoloteando la esperanza, que dice la mitología y dicen los estudiosos y decimos todos, bueno, quedó la esperanza, no todo se perdió. Los males nos están azotando, pero está la esperanza. Yo dudo que la esperanza en tantos sentidos sea una bendición, sea algo positivo, algo que al quedar revoloteando en la caja de Pandora salvó a la humanidad. No, al menos en lo que se refiere a el proceso electoral y los que suben a los pinos y puntos circunvecinos. Hoy que venía del centro, vine de por la Alameda, manejando el vehículo puse alguna estación de radio. Cómo se daban vuelo hablando del voto, cómo se daban vuelo del voto nulo, del voto en blanco, del voto de quienes no van a votar, cómo analizaban. Qué asco, qué terrible es el corto plazo. Hay que ir a votar. Yo voy a votar, nunca he dejado de ir a votar. Primero, soy un obediente del sistema de poder. Voto y sigo obedeciendo al sistema de poder. Leyes que, como dicen los estudiosos, obedeciendo leyes que ellos promovieron a su gusto, a su contento, a su conveniencia, ellos. Entonces, miren, por eso los exhorto a los millones que me están viendo la cara ahora, los exhorto a acudir, y están acudiendo, a los talleres de teoría política, sábados de 11 a 1 de la tarde. Teoría política para dejar ese horror de cortoplacismo. Es una ideología del sistema de poder con la cual nos mantiene mansos, apáticos, enajenados. El voto, el puro voto. Hay que ir a votar, claro, pero el puro voto no agota la situación. No es nada más el voto, pero el corto plazo. Les repito, vean el corto plazo, o más bien el panorama político reflejado en las redes sociales. Corto plazo, corto plazo. No existe para ellos la historia, precisamente porque el sistema de poder no le conviene enseñarnos historia. No, corto plazo, hoy, lo que sucede hoy, lo que dijo en su momento Fox, hoy. Corto plazo, y así no se entiende. Se está tratando la pura coyuntura, pero es lo que quiere el poder. Y nosotros, en nuestros mensajes, bueno, yo no, pero todos los mensajes,
de las redes. Ahora que está la Gordillo en la cárcel, no, Granier también, no, pero Peña ha dicho, no, pero es que Camacho, que ahora anda medio quebrantado de salud, no, pero ¿qué me dices de Manlio Fabio? Ah, pero ese Barbosa y los colaboracionistas y los migajeros de Nueva Izquierda, ah, pero... Y no salen de ese corto plazo que les impide conocer realmente la realidad objetiva, porque no saben de dónde viene y a dónde va la política mexicana, la política entre comillas, el corto plazo. Allá en el taller de lectura, como les dije ayer, anteayer, tenemos un pie en el día de hoy y un pie en la historia. Miren, vamos a suponer, los obreros, el aumento salarial que les consiguieron, miren esto, miren a los colaboracionistas que determinan cuánto se va a aumentar el salario mínimo. La Comisión Nacional de Salarios Mínimos, uno del gobierno, un representante del gobierno, otro de la iniciativa privada y otro de los obreros. Que los tres son uno, son el sistema de poder. No, el de los obreros no es obrero ni representa a los obreros. En la vida real, mírenlo. Bueno, pues miren, vamos a verle el obrero hoy, la CTM, lo que queda de ella y cómo nació. Vamos a ver colaboracionistas pragmáticos como Vicente Lombardo Toledano. Vamos a ver desde antes en el Porfiriato, Pedro Ordóñez, que fue el primer Fidel Velázquez de la historia. Vamos a ver paso a paso lo que fue, cómo nació la CTM, parida de la CROM de Luis Morones, gracias a ese Lombardo Toledano. Vamos a seguir paso a paso el trayecto de los 5 lobitos. Miren, y esta es la CTM hoy, por ejemplo. Pero antes, lo que hicieron los obreros para lograr muchas conquistas al margen del contratante, al margen del patroncito. Miren, lograron esto, aquello. Todo ello es de siglo XVII, 1600, hasta llegar a la Revolución Industrial, luego la Revolución Francesa, luego el laborismo que se escindió en la Tercera Internacional, cuando triunfaron los bolcheviques contra los mencheviques allá en Rusia para hacer la Unión Soviética con Lenin. Todo esto vamos a analizarlo y así de las orejas vamos saliendo del corto plazo. Y hablamos del corto plazo, pero entendiendo las raíces. Si decimos el obrero hoy, decimos la Casa del Obrero Mundial, 1912, y cómo fue fundada, y cómo un Gerardo Murillo, doctor Ate, al servicio de Obregón, hizo lo que hizo con 67 colaboracionistas del poder, en este caso de Obregón, del poder que tenía Carranza, no del que tenían Zapata y Villa. Todo esto nos enseña a conocer la realidad hoy, sabiendo cuál fue su raíz, el ontanar, el principio, la historia, esa estrella polar de todo estudiante y de todo analista y de todo investigador. Pero no queremos pensar el 11 a 13 horas del taller de teoría política. Vámonos mejor a caminar a Chapultepec, vamos a llevar a los perracos a Chapultepec, vamos a llevar a los niños a la Disneylandia de por acá, de la Disneylandia de Petatiux,
Sí, todo menos pensar, menos estudiar, porque ya sabemos todo lo que es teoría política, nos las enseñó Echeverría. ¿Y qué es política? Nos las enseñó para que ya no tengamos que acudir al libro, al estudio, al aula, al maestro. ¿Cómo nos le enseñó? Pues con un cuerpo de 3 catálogos. ¿Y cuál es el cuerpo? El catálogo de agravios, el de buenas intenciones y el de acción. El de agravios: el gobierno es muy malo, muy malo, muy malo. Díganlo, dice el sistema de poder, digan que es muy malo el gobierno, que somos muy malos. El catálogo de buenas intenciones: el gobierno debería ser bueno, debería cumplir la ley, debería meter a la cárcel a Romero de Champs, debería, sí, debería. El catálogo de acción: exijámosle, exijámosle. Y nos va a dorar la píldora y a decirnos que cómo no, que sí lo va a hacer, ¿verdad, Cecilia? Y después, ¡ay, nos engañó Calderón! Falta de teoría política, y yo lo estoy ofreciendo a ustedes, pero allá cada quien, cada quien. Cuando el que por su gusto no quiere aprender teoría política, conocer la historia de lo que hoy son unos cabitos sueltos, el principio de la madeja, no quieren saberlo. Pues a seguir diciendo, deben meter a la cárcel a Romero de Champs. Bueno, ¿quién se muere? Dice en la película espléndida Tiburoneros, ¿quién se muere? Dice Manela. Ya me voy. Mañana a las 6 de la tarde, el programa de domingo 6 del domingo anterior. El viernes a las 6 de la tarde, bueno, el video del taller de lectura. Y los videos de este programa, que no sé ni siquiera cómo se llama, debe llamarse El Valedor, los videos andan por ahí. No me pregunten dónde ni cómo, porque de esto yo no sé ni Tula. Saludo a Tula, mi madre que está en el cielo, dándole cuenta al Creador. Por poco me manda al psicoanálisis, pero yo no soy de esos. Yo me hablo y me contesto. El buey, ¿cómo es? El buey, ¿sabe qué? Bien se lame. Nada de depender del psiquiatra, del psicólogo, del analista. No, yo solo. Me va mal a mí, pero nada de que mi analista, no. Entonces, pero hay mamacita, hay madrecita, ya está en el cielo dándole cuenta al Creador. Y güey, ¿a quién le importa? No pierdas el día. Ya, de acuerdo, ya me voy. Y les he dicho lo que me interesa y lo que debería interesar a ustedes. El resto, dijo Hamlet al final, ya cuando estaba arrojando el último suspiro y dándole cuenta al Creador también él. El resto, le dijo a Horacio, el resto es silencio. En fin, pero aquí no es silencio, es un poco de música de Jerónimos. Miren, voy a poner aguántenme el corte 14, digo 4, que me parece espléndido. Oigan esto. No es lo que les quería mostrar. Bueno, pues lo vamos a dejar ahí. No lo encontré. Bueno, pues ya están avisados y me voy a trabajar.